Seguimos aquí en esta mega maratón de la Iglesia Presente con tanta gente linda, ¿no, Samuel? Estamos acá en el piso disfrutando de muchas entrevistas, de charlas con amigos y realmente la gente se sigue sumando, ¿no? Samuel, hay gente que está participando, que quieren saber más de esta propuesta que hicimos para poder ofrecerles la agendita, los libros. ¿De qué manera pueden participar, Samuel? Y habíamos dado una consigna, pero me parece que la consigna habrá sido difícil, ¿no? Demasiado difícil. Por ahí se me ocurre que el que quiera estos libros, uno de estos, en el chat de YouTube, por el estilo, yo visita la más bonita, porque estuvo todo el día. También le podemos dar, ¿no? Si el récord se lo merece, llevarse la libretita, o después vemos, pero estas libretas, etcétera. Bien. ¿Invitado, una invitada? Una mujer de reino, diría yo, y nos vamos a meter en el ámbito de la psicología, ¿te parece? Porque ella es pastora, es psicóloga, pero es una gran mujer, también es autora de varios libros y está con nosotros Mirta Cheniek. Hola Mirta, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Pero qué placer poder verte a vos y a través tuyo a tanta gente que está conectada, siguiendo durante todo el día esta preciosa transmisión. Viste qué locura, ¿no? Realmente esto fue una mega... Fue uno tras otro y se fue sumando más gente, más entrevistas y gente que quería colaborar y gente que quería participar, y la verdad que estamos muy contentos de poder mostrarle a toda la audiencia, a toda la gente que está siguiendo a través del canal de YouTube y de las redes, la Iglesia Presente en cada ámbito de la sociedad, en cada disciplina, en cada trabajo, en cada profesión, como es el tuyo, Mirta, y por eso queríamos charlar con vos, que nos cuentes a través de tu consultorio psicológico, de la atención psicológica, cómo compartís la fe, cómo lo compartís a Jesucristo con tus pacientes, cómo decís, la Iglesia también acá está presente en mi consultorio. Bueno, qué lindo tema que vamos a charlar. Cuando hablamos de la psicología, si nos miramos unos 15, 20 años hacia atrás, bueno, los cristianos no iban a decir algo como una herejía, ¿verdad? Sí, tal cual, pero es verdad. Pero qué bien hemos hecho de quitar ese prejuicio. Y así como los que estudiamos para esta profesión que es tan bonita, tan linda y que es una herramienta tan, pero fundamental en las iglesias, en el pastorado y en la sociedad. Hoy en día es muy requerida esta herramienta, porque las personas no tienen dirección propia de su vida y están en la búsqueda, y lo triste de esto es que caen en distintas manos. Por eso que los cristianos tenemos que ser profesionales en lo que hacemos, para que cuando las personas vienen a nuestras vidas, ya sea a un consultorio o a una iglesia, que sepamos dar lo mejor de nosotros. Y para eso un día me capacité para ser buena pastora, buena escritora y buena psicóloga. Y amo lo que hago, mi profesión es preciosa y yo disfruto mucho eso. Disfruto recibir a cada paciente, aquellos que no conocen a Dios. Porque imagínate que siendo pastora, psicóloga, muchas personas vienen exclusivamente a tratar temas de iglesia. Ajá. Entonces, es un ambiente donde pueden tener una confesión sin ser expuestos, pero también eso los lleva a que puedan resolver los conflictos que a veces
en las iglesias enmascaramos muchas cosas, pero llevamos muchos problemas cargados en los hombros, cargados en el cuerpo, en el alma, bueno, en el rostro ni te cuento. Sí, es verdad, muchas veces hay cosas de la iglesia que no nos animamos a hablar o que no tenemos el espacio, ¿no?, para hablar o con quién hablarlo. Y esto es importantísimo, lo que acabas de decir, de poder buscar un profesional que esté bien capacitado, que esté bien equipado como para darnos herramientas que nos ayuden a resolver los conflictos y poder estar sanos también en estas relaciones. Mirta, ¿cuáles se dan en tu consultorio? Si podés. Bueno, los temas más comunes son la propia identidad, el no sé dónde estoy parada, no sé para qué nací en la vida, y muchas ataduras del pasado. Como durante muchos años se ha trabajado un concepto espiritual que yo respeto, porque hay muchas iglesias que siguen trabajándolo, es que cuando Cristo viene hace a las personas nuevas criaturas. Y, o sea, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ese texto nos ha bendecido y nos ha... Decilo. Creo que nos atravesó a todos, ¿no? Mucho, pero nos ha traicionado. Entendimos. Que uno, en la fe de creer que ya estoy nuevo, avanza en la vida y en realidad tiene la vida rota. O sea, lo que nueva... Pero el alma está tan rota como antes de tener a Cristo, porque las heridas no son sanadas en el instante. Cristo trae una nueva vida, pero como hijos de Dios descuidamos de ir a ese pasado de dolor, a ese abandono, a esa frustración, a ese abuso, a esa escasez, a no sé, tantas cosas que se viven en casa, fuera de casa, en la escuela, en la adolescencia. Y eso marca al ser humano que después toda la vida puede estar arrastrando situaciones irresueltas que hacen que esa persona no pueda alcanzar sus objetivos y si los alcanza no los pueda disfrutar. Y eso es un gran karma que tiene la iglesia de hoy. Por eso muchas veces nos hemos encontrado sin herramientas en las iglesias, teniendo la oración de fe, teniendo la oración de liberación, teniendo manuales por todos lados de liderazgo, pero no hemos sabido usar la herramienta para sanar el alma. Dios, porque Él primero, con esta profesión, sanó mi alma. Y a partir de yo encontrar mi propia sanidad, ahí entendí que las personas andamos en la vida, muchas veces, como está ese dicho popular, boyando de un lado al otro, y esperando que Dios lo resuelva todo. Y si me permiten, antes que me hagan otra pregunta, el otro día alguien me dijo, pero en realidad todo lo podemos obtener en Dios. Y eso es una gran mentira que nos decimos los hijos de Dios, los cristianos. Porque lo único responsable de Dios es darme la vida eterna, la salvación. Él lo dio todo. Ahora, cómo yo disfruto eso todo que Él me dio es cuestión mía. Me apropio de sus promesas, sano mi corazón, limpio mi alma, limpio mi mente, creo que Dios tiene grandes proyectos hacia adelante, eso todo va por mi cuenta. Y hasta que no entramos en razón de eso, en sí, volvió en sí, y ahí empezó a recuperar las cosas. Dentro del ámbito donde Jesús lo salvó y echó fuera a los demonios, no estaba su familia, no estaba su trabajo, no estaba su vida propia. Él tuvo que ir a la ciudad a recuperar todo lo que había perdido. Y creo que ahí estamos los cristianos, en que Cristo nos salva, nos da vida eterna, pero nosotros no nos ocupamos de recuperar todo lo perdido. Wow, porque de alguna manera, mientras te escuchaba, ¿no? Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y con todos los que hablábamos hoy a lo largo de lo que es la Iglesia Presente, también estábamos mirando que de alguna manera estamos nosotros haciendo una autoevaluación o reevaluación de muchas cosas. La Iglesia Presente no es solamente la iglesia que se está haciendo cosas, sino también está revisando cosas, ¿no? Y mientras te escucho, lo que no tenemos que calidad.
lo tiene que hacer, estamos huyendo a la responsabilidad que sí tenemos nosotros, que está... Y en base a esa responsabilidad, está abriendo un poquito lo que a ciertos sectores caídos o que miraban de... parecía que estaba más altura, y si vos de no trabajar con el nuevo lugar, no sé si es responsabilidad que tenemos cada uno. Bueno, lo que estás diciendo de diferentes categorías de servicio o responsabilidades o unciones, rango, cargo, lo que le quieras llamar, y a todo el ancho del país e incluso del exterior. Creí que con esto podía sola, creía que con esto podía solo, creía que como pastor o pastora esto no me podría pasar. Y nosotros tenemos una herramienta infalible que es la Biblia, la palabra de Dios. Eso no tenemos que dejar nunca de lado. La palabra de Dios es por sobre todas las palabras. Entendemos que el psicólogo o una cita con el psicólogo no es una cita, son muchas citas, sanan a la persona porque es la cura por la palabra, porque tenemos que deshacer todas esas palabras ya dichas. Entonces sí, la iglesia está tomando un rol protagónico diferente respecto a esto, no todas, porque aún para muchísimas iglesias la psicología sigue siendo un tabú o sigue siendo algo que no es de Dios. Cuando Jesús mismo usó la psicología para sanar a la gente, le preguntó al papá del niño cuánto hace que le está pasando esto. Y ahí él responde desde niño, entonces eso es directamente una pregunta completamente desde el lado psicológico para que Jesús sabía dónde estaba el problema. La pregunta era para que el papá se diera cuenta y reaccionara dónde estaba en realidad el problema. Tal vez en un abandono, tal vez en una enfermedad no curada, porque no se le prestó atención, porque se le creyó que no era importante. Entonces se ha dejado pasar tantos años que un muchacho ya ahora grande, siendo niño, ya portaba esta problemática que no fue atendida como correspondía. Entonces, dentro de las iglesias, ¿cuántas patologías, hoy ya patología, porque cuando no se trata un problema, a lo largo de los años llega a ser patológico? Puede ser patológica una mentira, alguien que comenzó a mentir que robó un caramelo, después, no sé, robó un vaso de jugo que no era fuera de tiempo, robó una milanesa, y eso hoy en día se ha vuelto patológico. ¿Por qué? Porque ha crecido y hoy en día termina siendo un delincuente porque comenzó robando un caramelo. Ejemplo, ¿cuántas cosas en la vida comenzaron con algo tan pequeñito en la niñez, en la infancia, donde podría haber sido corregido, pero no se ha tomado seriamente o en cuenta como un valor importante a corregir o a atender? Entonces, lo mismo en las iglesias hoy en día. Dentro de las iglesias hay muchísima necesidad. Y qué bueno que los hijos de Dios, aparte de tener a un Dios a quien acudimos y le contamos las cosas, también usemos la herramienta espiritual para buscar. Por algo Dios dio sabiduría y ciencia a los médicos de estudiar al cardiólogo, al psiquiatra, al psicólogo, al hepatólogo, al mastólogo, cada uno en su profesión. Si no tuviéramos esta ramificación de ciencia, muchas enfermedades no podrían ser tratadas. Dentro de eso está la salud mental. Y Dios también nos dio esta herramienta para que podamos tratar la salud mental. Doy gracias a Dios al mismo tiempo, no solo a la psicología, sino que también a otras ramas que tal vez a lo largo del día ya lo habrán tratado, y ahora estamos incluyendo el tema o la rama de la psicología en lo que es la iglesia en este tiempo. El despertar de la iglesia, de darse cuenta que podemos trabajar en equipo, la parte espiritual con la parte psicológica desde el consultorio. Eso es fabuloso.
Sí, porque en definitiva es una herramienta, ¿no? Que como todas las que hemos hablado hoy, no pasa por la herramienta en sí, sino por el uso de esa herramienta y ser inteligentes y sabios en cómo usarla, ¿no? Y poder canalizarla para beneficio del reino de los cielos en el lugar que Dios nos puso, ¿no? Entonces, en definitiva, termina siendo también cómo usamos la herramienta, porque si vemos el mal uso, obviamente es que nos vamos a poner en contra, pero si vemos el buen uso y que hay gente de reino que le está aplicando y que nos muestra la necesidad de poder trabajar, cambia un poco, ¿no? la mirada. Si uno se lastima una pierna va a ir al doctor, pero si uno se lastima, ¿no? La parte emocional, también tiene que ir al doctor, o lo podemos decir a la persona que se encarga, ¿no? de esos problemas emocionales. Así que me parece interesantísimo. Sí, claro. Antes, es verdad, Mirta, se decía, si vas al psicólogo es porque estás loco, ¿no? Entonces, el psicólogo es para los locos. Pero gracias a Dios que también nos sanamos de eso, ¿no? Que pudimos romper con ese tabú, con esas mentiras, con esos prejuicios. Y ahora entendemos que el psicólogo, además de ayudarnos a sanar, nos ayuda también a redescubrirnos, a entendernos a nosotros mismos, a conocernos, y desde ahí también nos equipa con un montón de herramientas para la vida diaria, ¿no es cierto? Mira, cuando una persona llega a consulta, la gente que se tome una foto de la primera entrevista o entrando al consultorio, saliendo, porque pasadas las sesiones, yo aplico mucho. Yo oro antes de ir a mi trabajo, oro por cada paciente, conozca o no conozca al Señor, porque yo dependo de la dirección del Espíritu Santo en mi profesión. Como me imagino que un cirujano que conoce a Dios, él aplica toda la técnica que tiene, toda la ciencia, pero también la dirección de Dios. No haríamos el trabajo completo si no estaría Dios, porque nosotros no nos podemos dividir. Como ese que dice que viene a la iglesia y para venir a la iglesia se viste y habla de una manera, pero cuando sale de la iglesia viste y habla de otra manera. Vos decís, ¿quién es la persona? No, nosotros somos en todo tiempo hijos de Dios. Yo en todo tiempo soy profesional, entonces me debo a mi profesión y debo también cuidar a mis pacientes. Entonces, cuando una persona viene con tanto dolor, lo que vos decías recién, a sí misma, porque el dolor duele. Claro. Y cuando una herida duele, la semana pasada estuve dando una prédica y dije, es importante sanar la herida, pero no nos animamos a ir a la herida porque la herida actualmente duele más que en el mismo instante en que fue producida. ¿Por qué? Porque si alguien me rechazó, yo tengo ese rechazo, pero ese rechazo le puedo sumar un abandono, sumar una mirada, no sé, un gesto, una palabra, y cada vez esa herida tiene más dolor mismo. Por ejemplo, cuando cada uno, seguramente nos hemos cortado con un cuchillo haciendo una ensalada, cortando algún pan. En el momento vos ni sentiste que algo ardió, pero sanar esa herida te lleva 2 semanas, 3 semanas y duele más que el momento en que te cortaste. De la misma manera pasa en lo emocional. Por eso muchas personas ese abuso, no quieren hablar de esa violencia porque duele. Duele el abandono de papá, de mamá, de esa pareja que se fue, duele el desamor, duele la escasez, todo eso duele. Entonces, el otro día justo estaba hablando de una paciente, me decía, cuando yo descubrí que mi papá sabía que me estaban abusando, dice, no me dolía solamente el abuso, sino que yo podía ver los pasos, recordé en un recuerdo displacentero, como le llamamos los psicólogos, que por debajo, yo estaba en un cuarto a medias oscuras, pero podía ver que del otro lado se veían los pasos de mi papá por debajo de la puerta, o sea que él sabía que me estaban abusando y no hizo nada para cuidarme. Ahora, ¿cuál de las 2 heridas en ese momento le dolían más a esta persona? Y muchas veces tenemos que trabajar por separado esas heridas, porque detrás de todo verdadera persona o el alma completa, la esencia que Dios puso.
con los sueños, las capacidades, las funciones correctas, el corazón direccionado. Y si esa persona está escondida y tapada por tantas capas de dolor, nunca puede descubrir para qué realmente Dios la hizo nacer. Y el trabajo del psicólogo y de la parte espiritual es ir corriendo y sanando, abriendo la herida, limpiando, hasta llegar a la esencia del ser. Y de ahí descubrir la identidad, las capacidades, las fortalezas y sacarle a la vida para que conquiste sueños. Qué lindo, qué lindo. Gracias, Mirta. Tuvimos una lección de psicología, ¿no? Creo que una consulta pastoral, todo junto. Una reflexión sobre la iglesia en los tiempos que corren. Hermoso, hermoso. Vamos a hacer esto. Qué lindo. La verdad que sí, se nota que te apasiona y que lo haces muy bien. Y estamos muy agradecidos de que y poder compartir, ¿no? Que revelar cómo es el consultorio psicológico y cómo de verdad podemos compartir a Jesucristo, ¿no? A través de nuestra profesión, como muy bien lo haces vos. Así que muchísimas gracias, Mirta. Yo les agradezco a ustedes, de verdad. En terapia pasa lo que puede pasar en terapia, y cuando creo conveniente y si la persona conoce a Dios, le hago buscar más profundidad de Dios para que Dios complete la obra que comenzó un día con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por este espacio, la verdad lo súper disfruté, que continúen con tanta bendición y mucho éxito esto que han creado, que es maravilloso. Claro que sí, ¿no? Samuel, tenemos todavía un ratito más, ¿no es cierto? Sí, así que los animamos a quedarse cosas, así que les dejamos con la programación.